Muy buenas tardes. Hoy vengo a hacerle la socialización de un proyecto que se trabajó desde la red Tecnoparque, el Nodo Pitalito, conjunto a una empresa del municipio de Acevedo, Memoris, la cual hemos nombrado como inoculación de cultivos iniciadores en café del municipio de Acevedo Huila. Quien les habla, Caterina Suárez Collazos, bióloga con énfasis en biorecursos, magíster en ingeniería y gestión ambiental, y el talento con quien se desarrolló Brian Andrés Plaza Solarte, que es el representante legal de la empresa, que es técnico en cafés especiales y entra como Tecnoparque al Nodo Pitalito. Dentro de eso, nosotros principalmente lo que queríamos identificar como un objetivo, eh, identificar y caracterizar los microorganismos que intervienen en ese proceso de fermentación de café. Dentro de los específicos era aislar e identificar los microorganismos que intervienen en el proceso de fermentación para las dos variedades de café seleccionadas. Y un tercer objetivo era identificar las condiciones para conservación del mosto y evaluar las características organolépticas del café finales a la taza, como son la fragancia, acidez, aroma, dulzor y sabor residual. Entonces, dentro de esto, ingresando a la parte introductoria de la temática, tenemos que tener en cuenta pues que ahora muchas empresas están buscando mejorar esos perfiles de taza, haciendo esos procesos de fermentación, pero muchos de estos desconocen pues digamos qué ocurre dentro de esos procesos realmente y qué microorganismos son los que intervienen dentro del mismo. La empresa venía desarrollando esos procesos de fermentación, pero sin, digamos, llevar un control técnico de investigación, analizando mucho más allá la información. Entonces, lo que ellos buscaban inicialmente era saber esto. Digamos que este mosto que se produce dentro del proceso de la fermentación, si se podría volver nuevamente a reincorporar en estos procesos y a partir de eso, cómo nos iba a mejorar el perfil en la taza. Entonces, pues ellos dentro de las grandes variedades que se tienen de café, pues se escogió, se seleccionó el café Borbón Rosado, que es un café, pues digamos, característico de la zona, donde tiene una portaza, digamos, por un perfil sensorial, ya es un perfil con notas frutadas, es frutos rojos, es un café muy suave, muy rico al paladar y demás, pero ellos querían potenciar aún más esos procesos, ese perfil con el que ya viene por sí el café y un café castillo. Dentro de esos procesos de fermentación hay que tener en cuenta pues que hay diferentes, ¿no? Dentro de eso están los anaerobios y los aerobios. Entonces, dentro de eso, ¿qué perfil o qué nosotros se buscaba dentro del mismo? Entonces, como ustedes ven en este gráfico de acá, donde se ha querido como resumir, dentro de la fermentación anaerobia, ¿qué busca? Que los niveles más bajos de oxígeno nos van a producir etanol y por ende vamos a tener un perfil de un café con mayor dulzura. A diferencia de una fermentación aerobia, donde hay niveles más altos de oxígeno y hay mayor dominancia del ácido láctico y por ende vamos a tener un aroma mejorado. Entonces nosotros vemos estos dos grandes procesos, hay grandes diferencias dentro del mismo y dependiendo del perfil que se quiera buscar, pues se debe seleccionar cuál es el mejor que se va a aplicar dentro de estos procesos. ¿Qué viene generando en eso la fermentación del café? Entonces, ¿qué tenemos? Pues un enfoque de investigación donde queremos el estudio de microorganismos y los tiempos de fermentación, cuáles son los adecuados para estos tipos de café. Normalmente ahorita se vienen haciendo procesos de fermentaciones de café muy prolongados, de mayores de 200, 300 horas, pero realmente llevando eso a la parte de investigación, queríamos verificar realmente si en ese tiempo realmente los microorganismos sí están interviniendo o no están interviniendo ya ha acabado su tasa de crecimiento, su reproducción y demás, entonces queríamos dentro de eso como ver cuál era el papel de esas bacterias, esas levaduras en ese proceso de fermentación. Entonces dentro de eso vienen las técnicas, entonces cómo la fermentación anaerobia o aerobia puede influir dentro de esos perfiles que se van a obtener dentro del mismo para tener unos mayores atributos sensoriales, teniendo mayor impacto en el sabor y en el aroma del café y por ende también estamos hablando de una utilización de un subproducto que bien por decirlo no se tenía el conocimiento de saber si realmente nos pudiera ayudar a potenciar o no estos perfiles. Entonces se utiliza digamos la pulpa del café como un recurso valioso.
es de mencionar que dentro de este proceso de investigación se trabajó con un proceso de fermentación anaerobia y se trabajó con un tipo de fermentación de café natural. Dentro de esto, ¿qué tenemos? Pues que la fermentación vamos a producir unos grandes grupos, como son los compuestos volátiles, los cuales nos van a dar el tema sensorial en aroma y en sabor. Las bacterias ácido lácticas, cuando hay mayor acidez en estos procesos, pues se van a producir este tipo de bacterias, y cuando son bacterias ácido acéticas. Entonces, dentro de eso, ¿qué nos hace? Nos va a ayudar a regular la acidez y por ende nos va a dar un mayor sabor balanceado en la taza. Entonces, dentro de esto, pues digamos que se quiso ir más allá dentro de eso y se hizo dentro del proceso las etapas avanzadas, que se identificaron microorganismos de gran importancia dentro de ese proceso, como el lactobacillus, lo conoce, que cada una de estas nos ayuda a aportar dentro de esos procesos que se dan allí, como el tema de la reducción del pH, los compuestos ácidos y, digamos, microorganismos que están presentes en todo el proceso, como las Saccharomyces cerevisiae, que nos ayudan en el tema de alcoholes, los ésteres que nos dan que enriquecer el perfil sensorial. Entonces nos van a ayudar como a potenciar dentro del mismo. Dentro de estas investigaciones o dentro de los procesos que se vienen adelantando, sea a nivel de empresa o a nivel individual en el sector cafetero, se hablan de las innovaciones tecnológicas. Muchas veces esas innovaciones se vienen desarrollando de manera sin control, desconociendo como todos los procesos que ocurren dentro de ese proceso de fermentación, y por ende pues nos lleva como a tener ese gran análisis, como querer estudiar y más dentro del mismo, donde ya vamos a hacer un análisis metataxonómico para determinar, pues mediante técnicas avanzadas, para un análisis preciso de la iniciación microbiana, si está presente desde la iniciación hasta el final o se mantiene o cambia esa diversidad de microorganismos presentes. Microorganismos inoculados. Entonces, en el mercado ya existen cepas de microorganismos que se están utilizando para activarlas e ingresarlas al café para hacer esos procesos de fermentación. Pero ellos querían ir más allá, de identificar, conocerlos si realmente están presentes allí, cuáles de estos nos podrían servir para potenciar esos perfiles sensoriales y los perfiles específicos para el mercado, porque ya hay un mercado específico, un nicho que requiere este tipo de procesos que vienen a diferenciarse dentro del mismo. Entonces, ¿qué utilizamos nosotros? Pues primero se hizo una obtención de la materia prima. Todo ese proceso se desarrolló pues dentro del municipio de Acevedo, en una finca con la cual ellos cuentan allí con el cultivo de café. Esta materia prima inicialmente pues se hizo todo el tema de la recolección de ese lixiviado o ese mosto que queda en el proceso de la fermentación de café ya terminado. ¿Qué hacíamos con ellos? Analizar los microorganismos, entrábamos a identificarlos, a aislarlos mediante pruebas en el laboratorio. Todo eso se desarrolló dentro de los laboratorios de Tecnoparque Nuevo Pitalito, y ahí que hacíamos dentro de eso determinar características físico-químicas, como que el pH, conductividad, los grados BRIS con los que inicia este proceso y cómo finaliza. Entonces se evaluaron diferentes tiempos de fermentación, que fueron los 24, a las 32, a las 48, a las 96 y a las 144 horas, para nosotros poder determinar cuáles son las variaciones que se van a tener dentro de los aspectos físico-químicos y microbiológicos de cada una de estas muestras. Dentro de eso también hacíamos determinación de azúcares reductores, pues, para poder saber realmente si esa disponibilidad de azúcares que están presentes desde el inicio nos van a ir cambiando, y de acuerdo a eso vamos también a tener diferencia dentro de los microorganismos que se van a encontrar en las muestras. Y al final pues hacíamos un panel de catación donde se realizaron toda la parte organoléptica, parte sensorial del café, para saber realmente si había diferencia significativa o no al aplicarle este lixiviado, este mosto, como microorganismos iniciadores del proceso de fermentación, si mejoraban o no dentro del mismo. ¿Qué obtuvimos como resultados? Entonces, digamos que aquí les estoy mostrando una gráfica donde está el crecimiento de los microorganismos versus los tiempos de medición de los tratamientos. Entonces, en la barra color azul
obtenemos lo que son las levaduras y en la barra color naranja lo que son las bacterias. Cada una de ellas se desarrollan en las diferentes etapas, pero aquí tenemos algo, pues digamos, de gran importancia, que en el tratamiento 3 o en el tiempo 3, que eran de 90 horas, es donde hay mayor reproducción de levadura, ¿no es cierto? Tenemos al final 2.700 unidades formadoras de colonia frente a 327. Y vemos cómo a medida de que avanza el tiempo, a las 112 horas y 140 horas empieza a disminuir esa tasa de crecimiento de los microorganismos. Si vemos bien, dentro del rango de las 48 a las 90 horas es donde hay mayor número de microorganismos presentes en el proceso de fermentación. Por ende, quiere decir que al final ya se están perdiendo y ellos no están haciendo nada dentro de esos perfiles sensoriales del café. Entonces, de acuerdo a eso, también se tabularon los tiempos de fermentación en horas con la frecuencia que se encontraban tanto las levaduras como las bacterias. Y aquí les estamos mostrando dos gráficas de lo que dentro de las levaduras que hubieron con mayor frecuencia, que tuvieron mayores presencia, mayor número de microorganismos, unidades formadoras de colonia. Todos estos se analizó, digamos, inicialmente se hacían pruebas en el laboratorio se hicieron medios de cultivo, se hicieron los aislamientos y se hacían la cuantificación en los diferentes tiempos. Entonces, una vez sembrada en la placa, se hacía un recuento a las siguientes 12 horas y 48 horas para poder nosotros tener un índice de unidades formadoras de colonia o reproducción del mismo microorganismo. Y a partir de esos datos, digamos, podemos presentar estas gráficas, que es lo que tenemos aquí, donde inicialmente en 24 horas el microorganismo está teniendo un crecimiento exponencial. Digamos que hay mayor tasa de reproducción de la misma, como se observa hacia las 48 y las 90 horas, pero pasado este tiempo empieza a declinar, o sea, empieza como a haber una muerte y al final ya ellas muy poco van a estar presentes. Entonces, digamos que la teoría se confirma que no es como el tiempo de mayor exposición en la fermentación, sino que en menor tiempo se logra también unas características organolépticas y sensoriales en el café con unos atributos marcados que extenderlo. Entonces, ¿eso qué quiere decirle a la empresa? Pues que normalmente si están haciendo un proceso de 200, 300 horas a mayor tiempo, pues tienen que también disponer de también talento para que esté haciendo revisión del proceso, de que después del proceso del secado también va a diferir porque pues todo ese tiempo que están dejando ahí de llevar la muestra al secadero, pues también lo están perdiendo. Entonces, digamos que aquí se logró demostrar y que ellos redujeran este como espacio en procesos de fermentación. ¿Cuáles fueron las levaduras con mayor crecimiento? Aquí encontramos la Cándida SP. Digamos que se llegó hacia nivel de género porque no contamos con X de extracción de biología molecular pues para hacer a nivel molecular la confirmación de la misma, pero por características tanto morfológicas como características microscópicas se logra pasar claves y hacer la caracterización de las mismas. De igual manera, lo que es la levadura, la Saccharomyces cerevisiae está presente desde el inicio hasta la etapa final, que es la que se encuentra en mayor abundancia dentro del proceso. Y en cuanto a las bacterias, encontramos los lactobacillus y la enterobacter. Entonces, el enterobacter, si vemos aquí, tiene un crecimiento muy poco, o sea, realmente está presente dentro del proceso, pero realmente es más bien poco su crecimiento, no se alcanza un mayor número de unidades formadoras de colonia, pero está presente durante todo el proceso, a diferencia del lactobacillus, que está de una forma creciente desde las 24 horas, las 48, tiene un pico de crecimiento a las 90, pero después de este número de horas vuelve nuevamente a empezar su procedimiento, digamos, de tasa metabólica y a partir de esto disminuye nuevamente hacia las 140 horas. Estos lactobacillus, como son bacterias ya presentes ácidos lácticos como tal, son muy importantes para la parte organoléptica para tener una tasa equilibrada, la que nos ayuda como que los perfiles o en la parte del atributo pues que sea mucho más marcado esas
partes de frutos rojos y demás. Entonces, aquí ya en esta tabla resumen se muestra como toda la parte de los parámetros físico-químicos que se tuvieron en cuenta. Nosotros qué hicimos, se hizo como el seguimiento para determinar si realmente al tener este mosto o este lixiviado refrigerado o sin refrigerar sus características iban a cambiar o no, o cuánto era el tiempo como de vida útil que él fuera a presentar. Entonces aquí se presentan por los diferentes tiempos. En esta columna se presentan el pH, lo que es conductividad, azúcares reductores y los grados BRIS. Entonces dentro de esto podemos observar que inicialmente en 24 horas en un mosto refrigerado tiene un pH 4.15 y un mosto sin refrigerar de 4.05, o sea que la diferencia es siempre significativa, ¿no es cierto? Entonces, desde aquí podemos arrancar a hacer un análisis y verificar cómo va a ir cambiando, disminuyendo. Si vemos en este mismo de 24 horas al finalizar, en 144 horas, el pH ha variado de 4.15 a 4.21. Diferencia de este que está sin refrigerar, entonces tiene un pH inicial de 4.05 y finaliza con un pH 4.14. Entonces, ¿qué vemos? Que a medida que va cambiando las horas o que hay mayor proceso de fermentación en horas, pues también se ve influenciado el pH. Entonces aquí podemos ver que a lo que es hacia 90 horas se produce un pH con mayor acidez, porque nos está cambiando de un 4 a un 3.77 de igual manera el que está sin refrigerar, o sea que por ende son inversamente proporcional. En cuanto a la conductividad también se ven que tenemos una conductividad alta frente a los dos mostos que tenemos aquí sin refrigerar y no refrigerado. Y en azúcares reductores donde tenemos mayores cambios, digamos, frente a eso porque son los azúcares que estén disponibles y entre mayor azúcares haya disponibles, pues los microorganismos mayor, digamos, carbohidratos van a tener para consumir dentro del proceso de la fermentación. Entonces aquí lo que vemos es que en 0,794 que inicia a las 24 horas, cómo va, digamos, disminuyendo, pero aquí en 90 horas prácticamente los azúcares disponibles son mucho más bajos, ¿sí? Y frente al mosto sin refrigerar, entonces tenemos que también hay una diferencia significativa porque entonces, ¿qué quiere decir? Pues que la temperatura influye directamente o es proporcional, digamos, al tiempo y a las condiciones en las que se tenga el mosto. Entonces, si nosotros vemos las mejores condiciones para poder nosotros reincorporar y utilizarlos como un inóculo, como un microorganismo iniciador en el proceso de la fermentación, es siempre mantener este mosto refrigerado para que haya mayor prolongación o tiempo de vida útil dentro del mismo. Al no ser posible que no se pueda refrigerar, pues lo máximo que se podría obtener ahí sería en menor tiempo y tendría que volverse a reincorporar, pero entonces la tasa de metabolismo de los microorganismos no va a ser tan exponencial porque va a disminuir porque sus condiciones físico-químicas también son bastante diferentes. En cuanto a los grados BRIS, pues tenemos que inicia más o menos en 24 horas con 10 grados BRIS y finaliza en 7,1, entonces se va viendo muy notoria la reducción. Por aquí hay un dato en las 48 horas de un mozo refrigerado donde se incrementa. Aquí que posiblemente que haya podido pasar, pues que al mantenerse en las condiciones, digamos que los microorganismos también podrían entrar a tener mayor o como que no consumen tantos azúcares y esto se va a mantener y se va aumentando allí. Entonces digamos que es un dato ahí muy diferente a los que hemos obtenido dentro del estudio frente a los demás, ¿no? Y aquí en un mosto sin refrigerar, pues tenemos con unos grados BRIS, que son los sólidos disueltos totales, de 9 y nos finaliza en 7. Pero si comparamos entre las 144 horas, tanto para el refrigerado como sin refrigerar, terminan más o menos en la misma cantidad de azúcares
reductores o grados BRIS. Entonces, digamos que ahí ya hay una diferencia bien marcada y se puede establecer con estos estudios, pues digamos cómo influyen estas características físico-químicas frente a los resultados microbiológicos que se han obtenido en este estudio. Dentro de esto, ya cuando pasamos a la parte sensorial, pues hicieron paneles de catación dentro de una empresa que también es del municipio de Acevedo, que es Cuatro Vientos, donde hay catadores, pues digamos, certificados. Ellos tomaron las diferentes muestras, ya un café fermentado, como les había mencionado, fue un café tipo natural. Entonces aquí tenemos, pues, se hicieron 3 experimentos o 3 pruebas, después de haber determinado cómo influye o qué característica o qué microorganismos estaban presentes dentro de este lixiviado, cuáles eran sus mejores condiciones para conservar el mismo, pues se decidió a partir de esto hacer una formulación pues para poder llevar en campo y poder, digamos, evaluar cómo se iba a comportar este lixiviado frente a lo que ya hemos encontrado, digamos, en el laboratorio. Entonces, aquí tenemos en el experimento 1 un borbón rosado, y en el experimento 2 también igual un borbón rosado. ¿Qué teníamos en cuenta aquí o qué se debe tener en cuenta? Pues la cantidad de lixiviado que se utilizó para hacer el procedimiento. Entonces aquí tenemos que en el experimento 1 se utilizaron 10 kilogramos de lixiviado por 13 kilos de café cereza y se hizo una fermentación durante 48 horas, ¿sí? O se utilizó más bien el lixiviado que estaba de 48 horas para que era el que se había determinado que tenía mejores características, ¿sí? Entonces dentro de eso pues aquí ya nos dan todo lo que son los atributos de la parte física del café y de la parte sensorial. Entonces si nosotros vamos a ver aquí, tanto en los dos experimentos, en el experimento 2, ¿qué varió? Que tenemos es 1 litro de lixiviado, pero eso que lo hicimos, lo rebajamos y lo llevamos por 5 litros de agua a 10 kilos de café de cereza para hacer el proceso de fermentación y también se utilizó el mismo lixiviado de las 48 horas, ¿sí? Entonces dentro de esto, ¿qué se obtuvo? Se obtuvieron en puntaje los mismos puntaje que fue de 86 puntos, siendo un café pues digamos ya de alta calidad, un café ya prácticamente exótico, son cafés o perfiles de café ya con mejores atributos. Pero si nosotros vamos a ver dentro de la tabla, aquí vamos a ver que el perfil en taza varía bastante. Entonces, el perfil en taza que se obtuvo para el experimento 1 llevando a cabo el lixiviado sin haber hacer una dilución, sí, utilizándolo netamente puro como sale del proceso de la fermentación, pues digamos que se obtiene un perfil en taza con nota chocolate, manzana roja, cítrico, caramelo, afrutado, una acidez media y un cuerpo medio y una dulzura media. Entonces digamos que tiene una característica mucho más intensa que aporta atributos digamos a su taza que ya por sí tiene el borbón rosado como les decía inicialmente. Y en el experimento 2 que encontramos, que ese perfil cambió totalmente porque aquí ya tenemos unos frutos amarillos, un sabor vainilla, miel, a chocolate blanco, a especies, a sabores como naranja con acidez media y un cuerpo medio sedoso, o sea que van a obtener dos perfiles muy diferentes pero con un mismo puntaje en taza. Entonces son resultados bastante prometedores pues para poder decir que ellos sí sirven como microorganismos iniciadores o inoculadores en los procesos de fermentación de café. Y aquí que tenemos que ellos mismos nos decían que los atributos de este café resaltan un perfil exótico o a mejorar a corto plazo. Entonces digamos que sí hay unas diferencias significativas o marcadas dentro de esto. En estas gráficas que ustedes observan aquí a mano izquierda donde dice el perfil de catación, pues ellos nos muestran cómo está distribuido ese balance dentro de esa taza. Entonces, cómo está en acidez, en cuerpo, en dulzor, en balanceado, nos muestran ahí con los porcentajes. Entonces, aquí ya digamos que depende del comprador o del nicho en el que se quiera llegar, ellos le pueden apostar por hacer una fermentación, ya bien sea con un lixiviado netamente puro o con un lixiviado o un mosto, en este caso, rebajado, diluido,
para obtener esos dos perfiles distintos. Si nosotros vamos al perfil al control o al tratamiento control, que fue el experimento 3, también fue pues igualmente en un borbón rosado, pero aquí no lo colocaron, nos vamos a observar que se obtuvo un puntaje de 83. O sea que frente al otro, estamos hablando de 3 puntos por encima del que se obtiene con la aplicación o inoculación de este mismo mosto. ¿Y qué tenemos aquí? Dicen que este café muestra un perfil inconsistente en las tazas y no resalta sus atributos, lo que lo hace que es un plano y un café, siendo para un café natural, porque en un café natural normalmente lo que se busca es eso, resaltar esos atributos, que haya una mayor acidez, pero en esto estamos dándonos cuenta de que a pesar de que se hizo en una fermentación natural, pero pues no se está agregando el lixiviado o este mosto, mira digamos, el tema como se está dando en tema de puntuación y en el perfil. Entonces aquí nos dice que se recomienda hacer uso de un mejor procedimiento en el secado ya que tiene una humedad alta. Entonces digamos que estos ya son procesos que van a inferir también dentro de la tasa que se va a obtener. Entonces, si no se hace un buen secado, pues no se tiene en cuenta pues como todo eso, entonces también va a inferir en la tasa o en la parte sensorial en esos atributos organoléctricos. Entonces también de igual manera tenemos el perfil acá segregado por cada uno de los porcentajes que les dieron en cuanto al cuerpo, a la dulzura y la acidez. ¿A qué llegamos con este estudio? Pues digamos que logramos identificar y caracterizar los microorganismos que están interviniendo en este proceso de la fermentación del café, ya con, digamos, a nivel técnico, a nivel de investigación, pues que les va a servir a ellos como un respaldo técnico y científico para tomar decisiones en sus procesos de fermentación. Entonces, como les mencionaba, venían haciendo fermentaciones de 300, 200 horas, entonces ellos con esto pueden llegar a decir con una fermentación de 96 horas es más que suficiente y vamos a obtener el mismo perfil que estábamos obteniendo en ese tiempo tan prolongado y que ya saben qué microorganismos son los que están interviniendo en esos procesos. ¿Qué lograron? Pues establecer que el lixiviado de las 48 horas es el que presenta mejores características tanto físico-químicas como microbiológicas, de acuerdo a lo reportado en los resultados y las gráficas ya mencionadas que ustedes lograron observar, y que este es el que se recomienda como usar como inóculo inicial en el proceso de la fermentación del café. También pues logramos digamos, caracterizar y establecer la vida útil de ese lixiviado, teniendo en cuenta que nosotros hicimos un proceso más o menos de seguimiento durante 3 meses a este lixiviado en laboratorio y a partir de eso se tomaron las decisiones para poder hacer en campo, lo que fue referente a la fermentación. Entonces, digamos que si se tiene una cadena de frío, pues digamos que ahí el proceso de fermentación va a parar un poco y se van a conservar mucho más sus características. En cambio, si está en la parte externa, va a influir lo que es la temperatura y el tiempo, lo que hace que se degraden esos azúcares y por ende pues se pierden esas características tanto físico-químicas como microbiológicas y pues que hace que no tenga tanta vida útil, ¿sí? Dentro de esto, pues, ¿qué ganan ellos? Pues que se recomienda a la empresa realizar protocolos de fermentación de café natural durante 4 días, de acuerdo con estos resultados obtenidos en el perfil sensorial de café. Y con esto ellos pueden llegar a hablar de estandarización de procesos. Entonces, que a partir de esto ellos logren saber que en un tiempo menor pueden llegar a estas mismas características y demás. Entonces, es de gran importancia, tiene un gran impacto digamos, para esta región del departamento de Huila, que es productora de cafés, y cuando se hablan de procesos de cafés especiales o de especialidad, pues digamos que con este tipo de procesos que se hacen desde Tecnoparque se logra evidenciar que todo proceso debe tener, digamos, un proceso de investigación, de respaldo técnico, pues para poder hablar qué está ocurriendo a partir de esto y nos abre pues como mayor impacto, mayor, digamos, una vía pues para que otras empresas que estén desarrollando estos procesos, pues digamos que quieran iniciar como en estos procesos de iniciación científica, porque pues dentro de los procesos de fermentación pues hay muchos, que el tipo honey, que el natural,
que el lavado, que el semilavado. Entonces, pues son procesos que se están incorporando a nivel del café, pero pues que realmente se desconoce todo lo que hay dentro del mismo. Entonces, pues agradecerles por el espacio que han brindado para poder divulgar esos procesos que se hacen desde Tecnoparque no Pitalito a través del impulsando a las empresas o el apoyo a las empresas para el desarrollo de prototipos funcionales para el mercado. Acá tenemos como unas referencias de los estudios que se tuvieron en cuenta pues para el desarrollo del proceso, de la parte de investigación y demás. Y gracias nuevamente. Este ha sido como el proceso que quería mostrarles o presentarles dentro del seminario que se está adelantando dentro de la regional Putumayo